Con la buena tarde-noche para todos los asistentes a la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy jueves 6 de marzo de 2025 nos reunimos en este espacio académico con el fin de continuar con el seminario taller abierto que hemos venido realizando de algunos conceptos de estrategia militar que pudieran tener aplicación en la dinámica de la política. Es el octavo capítulo. Hoy hablaremos de un principio muy interesante en la guerra, en la conducción de las operaciones militares, que es la sencillez y que tiene unos procedimientos, unos métodos, unos mecanismos de desarrollo muy marcados en las fuerzas militares del mundo, de los cuales podríamos hacer cotejaciones y buscarle una interpolación, una interacción con eh, la dinámica de los ejercicios políticos en los partidos y en las cuatro etapas del ciclo electoral. Entremos en materia para entender un poco mejor de qué es lo que pretendemos plantearles a ustedes. Primero hemos dicho que es la guerra. Hicimos un ejercicio de unos cuantos minutos en el cual planteamos que la guerra tiene tantas definiciones como guerras ha habido en la humanidad, pero que sin embargo las academias militares del mundo han venido decantando algunos conceptos que son los que fundamentalmente se estudian y sobre los cuales se construye la doctrina militar de los países, sobre los cuales se estructuran los planes de operaciones, los sistemas de seguridad y defensa nacional, las hipótesis de guerra. Entonces, recordemos que decíamos que para muchos filósofos de la guerra, la definición más aceptada es el mariscal Karl von Clausewitz, un alemán que dijo que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Los soviéticos, en la era de la Guerra Fría, dijeron que la política era la continuación de la guerra por otros medios, ya que de ello se trataba una revolución que se eternizaría con el paso del tiempo y se arraigaría en la mente humana. Desde hace ya más de 25 siglos, el general chino Sun Tzu dijo que la guerra es el acto supremo de supervivencia del Estado. Así la definió. Los romanos la conceptuaban como un conflicto singular amplificado. Y en la época napoleónica, inclusive durante la Guerra de la Independencia en Colombia, cuando todavía no estaban los conceptos universales del mariscal prusiano Clausewitz, se decía que era la reivindicación del derecho por la fuerza. Y después de que hicimos todas esas aclaraciones y estuvimos mirándole los pros y los contras, nos quedamos con la doctrina militar colombiana que conceptúa lo mismo que conceptuó el señor Clausewitz, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. Luego vimos la naturaleza de las guerras, algunas guerras, etcétera. Y posteriormente dijimos, vamos a comenzar a ver, a comenzar a entender qué es la estrategia militar a partir de los principios de la guerra. Eso todavía no son estrategias, son simplemente los principios fundamentales, la filosofía, lo básico, desde dónde nace la estrategia militar. Y a partir de esos conceptos, de esa teoría, hemos entrado en 8 principios hasta hoy. Objetivo, masa, economía de fuerzas, unidad de mando, maniobra, ofensiva, seguridad y el octavo es sencillez. Y mañana completaremos el noveno, que es la sorpresa. Con eso ya podemos decir que tenemos un concepto general de lo que es la estrategia militar.
pero aún para, para hacer un curso de estrategia militar sería por lo menos un año todos los días machacando esto y haciendo ejercicios prácticos, porque de actores pasivos pues no se avanza mucho. Entonces, en ese orden de ideas, entremos a ver un poco hoy el principio de la sencillez. ¿Qué significa eso? Hay países o fuerzas militares que le tienen otro nombre, lo llaman la simplicidad, pero como en nuestro lenguaje muy propio consideramos simplicidad otra forma de concepto social y además porque es traducción del alemán al inglés y del inglés al español, ya comienza a patinar y finalmente pues se le deja sencillez. Los españoles, como lo tradujeron directamente del alemán al español o al castellano, lo llaman también simplicidad. Esa es la diferencia y la razón de. Pero son palabras, es semántica, no son cosas de fondo. Veamos una primera comprensión cómo Napoleón Bonaparte trató de venderle la idea a sus generales, a sus oficiales, a sus sargentos y a sus soldados de la manera de conducir y ejecutar la guerra. Y decía el gran Corso en sus alocuciones ante las tropas, que eran continuas, porque además era un hombre muy bien hablado, tenía una facilidad de expresión impactante y le fascinaba pasearse entre las tropas y hablarles, que lo escucharan, motivarlos. Era una de las grandes características del gran Corso. Y él les decía que la guerra es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Y ya en las reuniones de Estado Mayor con sus generales y mariscales, les explicaba siempre el concepto estratégico de la conducción. Napoleón siempre hablaba de la gran estructura, de las partes y subpartes o conjuntos y subconjuntos que tienen una estructura. Él era un estudioso, había sido un estudioso de las grandes guerras y había leído a Belletio y a otros teóricos, especialmente a Sun Tzu. Y cuando él ideó, pues se formó la idea de invadir Europa y conquistar el mundo, no había paso que él no diera si no estaba planeado, debatido en el Estado Mayor, analizado y concretado como producto de una toma de decisiones analizada. Y la prueba es que cuando no lo hizo, ya en el epílogo de su carrera, tuvo los fracasos que le significaron las dos grandes pérdidas, primero en Waterloo y luego la final que lo llevó a la isla de Santa Elena. Pero siempre le enseñaba a todos sus subalternos que la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución alrededor de un plan, de un proyecto, de un programa. Aquí no sería sino cambiarle una sola palabrita, pero ¿qué contenido tan profundo tendría eso? La política es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Y ahí es donde comenzamos a patinar, porque para que haya ejecución estructurada en la política se requiere organización, se requiere identidad, se requiere formación de pensamiento estratégico, formación de estructuras críticas, mucho trabajo, mucho compromiso, mucha lealtad, mucha verificación y supervisión, unos canales de comunicación muy fluidos. Pero tenía toda la razón el gran Corso, que la guerra es un arte sencillo y sobre todo ejecución. Y nosotros aquí lo parafraseamos y arbitrariamente, abusivamente le cambiamos la palabrita. La política es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Construir un proyecto político no es conseguir votos con marketing político. Eso es propaganda electoral. Pero es que hasta ahí es donde se quedan casi todos los políticos. En Latinoamérica hay una sola persona
que habló muchas veces de la táctica y la estrategia sin ser comunista. Los comunistas sí todo el tiempo hablan de eso. Hablemos de uno que no era comunista. Se llamó el general argentino Juan Domingo Perón. Revisen ustedes sus escritos políticos, sus intervenciones políticas, algunos de sus videos, y él siempre insistía en eso, la táctica y la estrategia política. Entonces, la primera invitación que hacemos a que parafraseemos al gran corso Napoleón Bonaparte y le cambiemos la palabrita guerra por política. La política es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución, y que esa ejecución demanda toda una infraestructura que debe estar montada y aceitada, controlada, dirigida, evaluada, etcétera. También dijo esta frase: el comandante entrena a los hombres en la paz para la guerra, obviamente, ¿no? Y en la guerra los lleva a la victoria. Fácil, como el billar, con una bola le pega a las otras dos y hace carambola. Ese era el pensamiento y era la forma de conducir la guerra de Napoleón Bonaparte. Por esa inteligencia tan brillante, el temple de carácter que tenía, la constancia, mil virtudes más de líder, influía muy proactivamente en sus hombres y hacía lo imposible difícil y lo difícil lo hacía fácil, porque los convencía que no hay misiones imposibles sino hombres incapaces. Era más o menos el léxico que él utilizaba permanentemente. Y cuando le proponía al Estado Mayor que le estudiaran un proyecto, era porque ella prácticamente tenía la decisión tomada. Lo que necesitaba era que le redondearan la idea con todas las posibilidades y que cada miembro del Estado Mayor organizara su actividad, su coordinación, el movimiento de las tropas, la maniobra de las tropas, el apoyo logístico, las actividades que tenía que hacer en cada ciudad que iba conquistando, sin que todavía existiera una sección que se llamara de la sección quinta o de operaciones psicológicas, las relaciones con la comunidad. Pero este hombre tenía eso visto y tenía también un ejército de abogados que iban sembrando toda la doctrina de lo que era el ejército napoleónico o, la, o el mandato napoleónico, el imperio napoleónico. Entonces veamos que cuando él les decía que había que entrenar a los hombres en la paz para la guerra, era porque tenía un concepto muy claro de cuál era el siguiente paso, que es lo que tanto insistimos aquí en Colombia y lo publicamos permanentemente. Se habla muchísimo que hay que sacar a Petro porque es lo peor. Nadie duda que ese sujeto es lo peor. Al contrario, se le pueden agregar adjetivos calificativos por cientos. Es que la guerra o la política en el sentido de la guerra no termina ahí. Hay que hacer como Napoleón Bonaparte. Viene la batalla de Austerlitz, pero ¿qué es lo que hay enseguida? Por eso se atrevió a llegar hasta Moscú. Y si hubiera triunfado en Moscú, se había metido a la China. Quería comerse el mundo, quería devorarse el mundo. Y tenía una ambición muy grande. Quizás le faltaron medios, quizás le fallaron sus subalternos y quizás falló él, ¿no? También como persona. Pero el fondo del asunto es que si queremos ganar en política, hay que entrenar a la gente, hay que formar los líderes. No es que ellos ya son porque yo me autolanzo, yo me autodenomino y sígame los buenos y entonces yo voy a nombre propio y me inscribo en un partido y deme votos los que me siguen, ¿no? Así no funciona eso. Eso no funciona así. Hay que tener una estructura y un proyecto montado y sobre ese proyecto decir, estamos en la paz de la política y la guerra serán las elecciones y lo que viene. Por eso los comunistas insisten, el triunfo de la revolución no es ganar el poder en las urnas o derrocar al adversario. Esa es la primera parte del proceso. La segunda parte es imponer la revolución, que es lo que nos está diciendo el señor Petro todos los días. Entonces Napoleón enseñaba lo mismo. Prepárenlos para la paz, en la paz prepárenlos para en la guerra llévelos a la victoria y consolide, ocupe, mantenga, monte el derecho napoleónico,
cambie la estructura de las ciudades, ponga los gobernantes que corresponden para que el imperio crezca, establezca las líneas de comunicación, déles misiones que construyan caminos y carreteras para el movimiento de las tropas, priorice los recursos para las unidades que avanzan, establezca un sistema de conscripción para reclutar nuevos soldados. Y en cierta forma, Simón Bolívar, que era un gran guerrero, un hombre estratega, siguió muchas de las doctrinas de Napoleón porque lo leía muy seguido y admiraba también mucho al mariscal Ney. Entonces la campaña libertadora, que es el culmen de Simón Bolívar en Colombia, en la Nueva Granada, fue eso, un ejemplo de un avance napoleónico sin tener la misma fuerza. No, aquí sí fue con las uñas y lo hizo, pero el concepto era el mismo, construir todo un proyecto, entrenar a la gente sobre el camino, iba reclutando y iba entrenando. Y entonces había unidades que iban avanzando y otros que se quedaban atrás, preparándose y avanzaban para unirse a la retaguardia y cuando ya consideraba que los necesitaba, los enviaba a pelear también, igual a lo que hizo Napoleón. Entonces es el proceso de entrenar los hombres en la paz para la guerra y en la guerra para la victoria. Hablábamos de un tema que veremos más adelante, cuando nos adentremos más en toda esta temática de la estrategia, que es la movilización. Napoleón era un genio en la movilización. Este hombre fue un genio de la guerra y la política. Cometió errores porque era un ser humano, pero eh, es interminable la cantidad de estudios que se pueden hacer de cómo este señor aplicó la estrategia en la guerra y en la política. Ahora miremos algo muy importante, teniendo esos conceptos ya medio identificados, es que el principio de la sencillez en la guerra gravita alrededor de un solo detalle, un solo elemento, que son las órdenes militares. Una orden militar, no desde el punto de vista de organizaciones militares, porque también lo llaman así, no estamos hablando de eso. Hablamos de la orden militar como instrucción operacional. Entonces, en primera medida, es una disposición, una directiva, un plan que tienen una misión muy clara y debe ser cumplida sí o sí por todas las personas que integran esa fuerza militar. Por eso se dice coloquialmente que las órdenes militares se cumplen o la milicia se acaba. Y es una instrucción que debe ser obedecida por los subordinados. El señor Adolfo Hitler, que tenía muy poca formación académica, pero muy bien activadas sus neuronas, lo entendió de otra manera o de la misma manera en otro contexto. Dijo e insistió el señor Hitler que un partido político debía funcionar con la disciplina de un ejército y la fe de una iglesia. ¿Qué estaba diciendo con esas dos partes? Es que un partido político es algo que hay que formarlo y la disciplina no es impuesta. Y ahí comienza, al hacer la analogía de la guerra con la política, la diferencia en que fallan los mal llamados partidos políticos y los candidatos. En la institución militar, como lo vemos, hay jerarquías que se establecen a partir de formación escolástica. Nadie llega a ser cabo de un ejército o suboficial técnico de una fuerza como la Armada o la Fuerza Aérea o suboficial o patrullero, perdón, comisario o intendente de los grados que tienen la Policía Nacional, sin no haber tenido una formación primero. No puede serlo, porque tiene que tener una formación, pasar unas etapas. Los mal llamados partidos políticos en Colombia y en la mayoría de partes del mundo no tienen escuelas de formación de cuadros. Solamente los comunistas lo hacen de manera informal y por eso son tan avesados. Y ponemos un ejemplo aquí. Miren los computadores de Raúl Reyes, la cantidad de documentos tan bien estructurados que tienen. Oigan ustedes hablar tranquilamente, sin pasiones de odio, cómo hablaba Raúl Reyes, o cómo hablaba Alfonso Cano, o cómo hablaba este bandido Iván Márquez en Cuba.
en las negociaciones de paz, y verá que sus conceptos siempre eran profundos, con un nivel estratégico. Y vaya y mire, por ejemplo, nuestro ministro de Defensa hoy sale con semejante barbaridad, tomándose un video, perdiendo tiempo el trabajo y contando que es que él viene de un pueblo de Boyacá muy pequeño. Y le faltó decir otra vez que Petro es la maravilla, pero que, pero que ahí está y que la secretaria no va a hacer mal el oficio porque entonces si no falla toda la estructura. O sea, la diferencia es radical. Cuando un caballero de esos que ocupa un cargo de esos debe estar hablando de cosas estratégicas, hacia dónde apunta el destino de Colombia, cómo se puede utilizar la fuerza militar para mejorar el ambiente operacional del que hablaremos ahora. Entonces, ahí radica el problema, en que las órdenes militares son estrictas y se cumple un procedimiento de comando que ya lo veremos y le da sencillez al ejercicio, porque va determinando cada paso dentro de cada estructura. En la política no lo hacen así. Entonces, no solo el señor Petro, sino los no sé cuántos presidentes que hemos tenido aquí hacia atrás han hecho siempre lo mismo. Ponen de ministros es a los amiguis, al grupis, a los que le ayudaron a hacer el conciliábulo, pero no tienen ningún proyecto, nunca montan dentro del proceso electoral una formación. Y entonces debería ser que existiera una escuela superior de formación política para que quienes quieran ser ministros o a quienes van a poner de ministros los manden allá que estudien lo mínimo del conocimiento del Estado. Pero aquí suele suceder que nombran un abogado de ministro de salud y nombran un vendedor de seguros de ministro de defensa y la lista sigue. Por eso no tenemos una estructura. Nos dirán que eso es muy difícil. Claro, todo es difícil, pero como decía Napoleón Bonaparte, en la guerra hay que hacerlo difícil fácil, o si no, se vuelve imposible. Entonces, una instrucción, volviendo al tema militar, que la deben cumplir todos los subordinados y ahí es donde está la disciplina, pero no es porque sea impuesta la brava, es porque es una doctrina, es una norma de comportamiento. ¿Y por qué en la política no? ¿Por qué los partidos o las bancadas no obedecen a lo que tienen escrito allá muy bien archivado con, con una secretaria que lo cuida muy bien, que son los estatutos y la doctrina del partido? Nunca la aplican, pero existe, ¿no? Buena o mala, pero nunca la aplican porque ni siquiera la conocen. No hay formación de cuadros. Entonces, si no hay formación de cuadros, ¿qué es lo que van a ejercer cuando lleguen allá? Politiquería y corrupción. Lo, lo segundo, las órdenes militares deben ser claras, precisas, concisas, lógicas, oportunas y tener legitimidad. No digo ilegítima porque suena como si fuera ilegítima. Tener legitimidad y nos queda más claro. Entonces, ¿por qué no las órdenes políticas o las instrucciones políticas no deben ser claras, precisas, concisas, lógicas, oportunas y basadas en la legitimidad? Si es que los políticos no van a hacer nada diferente que una guerra contra los problemas sociales, culturales, políticos y económicos que tiene el país y tienen que resolverlos. Entonces, ¿por qué las instrucciones no son claras? ¿Por qué ocurre como cuando la fuga de Pablo Escobar en la catedral, que a César Gaviria y sus yupis les dio por jugar a los soldaditis? Y entonces jugando a los soldaditos, les dio por hacer dizque, un consejo de seguridad secreto, ultra secreto en el palacio, donde los únicos que no sabían cuál era la misión que iban a cumplir eran los que la tenían que ejecutar en el terreno. Una cosa muy bien pensada por los cerebros. Y por eso Pablo Escobar se les escapó allá, porque cuando llegaron eran tantas las medidas secretas que han tomado, o se habían fallado al principio de la sencillez y un exceso de compartimentación, que al final el mismo viceministro que iba con el director de prisiones y que terminó secuestrado por Pablo Escobar, no sabía qué era lo que tenía que hacer. Y cuando llegó ahí se encontró con el general Pardo, el comandante de la Cuarta Brigada, entró en una duda, que general entre, pero no entre, pero pues espere que llame, pero que es que no hay un teléfono para comunicarse en Bogotá, que por qué no manda a traer el equipo de la brigada a ver si por el radio hacemos una conexión, mejor dicho, una locura. Por eso el mismo viceministro ese que era medio payaso, dijo que le había parecido una comedia de los tres chiflados, el tal Mendoza de la Torre.
Y lo tercero es que la orden militar debe estar relacionada con el servicio o función que se cumple. Claro, no puede estar relacionada con otro. Y es que en la política no. Ya miremos que hay muchas analogías para seguir ahí. Ahora pasemos a los archivos interesantes. En uno de los artículos publicados en la Escuela Superior de Guerra ya hace unos años, un teniente coronel de nombre Humberto Espinosa Peña escribió un artículo sobre los principios de la guerra que lo tituló Algunos comentarios. Cuando abordó el tema de la sencillez, la definió como la cualidad de ser claro y conciso. O sea, acudió a lo que acabamos de ver. Las órdenes deben ser claras y concisas, precisas, oportunas, legítimas, etcétera. Y él mencionó ese tema porque lo consideró fundamental en la conducción de las operaciones y luego la describió y puso un ejemplo muy interesante, que fue el objetivo que el general Dwight Eisenhower estableció en la campaña de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Y miremos y verá que es bien claro. Penetrar el continente europeo y en conjunto con las demás naciones aliadas, desarrollar operaciones dirigidas al corazón de Alemania para destruir sus fuerzas armadas. Claro, sencillo, y todos los que estaban implicados sabían lo que tenían que hacer. ¿Será que en la política no es así? Desarrollar una campaña en los departamentos tales y tales para conseguir que triunfen los candidatos en tales y tales escaños en tal periodo electoral. Punto. Y ya todos tienen que trabajarles a eso, porque hay disciplina, la orden es clara, precisa, concisa, pero si comienzan a meterle ahí leguleyada y que esto y que lo otro, inciso A, inciso B, entonces se llena de incisos y de justificaciones y jamás va a avanzar. Pero obviamente lo que vamos a ver enseguida es que una decisión de estas, una redacción de un objetivo de esos con esa sencillez, no es que se coloca a la topa tolondra, es que es el resultado de un proceso. Y ya lo veremos cómo. Entonces, el coronel Humberto Espinosa nos sintetizó en su escrito que el principio de la sencillez puede ser preparar planes y órdenes sencillos y concisos para garantizar su completa comprensión y ejecución. Lo que no se comprende no se ejecuta bien. Entonces, órdenes claras o más claro todavía, más sencillo de decirlo, más directo. Decían los viejos bogotanos santafereños. Cuentas claras, chocolate espeso. Todo debe ser claro y en la política, desafortunadamente, lo que menos hay es claridad, porque hay intereses personales y se desvían los asuntos. Resulta que en términos militares, ese proceso de planeación para llegar a escribir una misión o un propósito como el que escribió el general Eisenhower, porque se trataba de algo de mucho nivel, se llama el procedimiento de comando, que se hace así como están estos jóvenes argentinos en una carpa, en la guerra se hacen carpas, no es en oficinas sentados allá con aire acondicionado, no se hacen carpas porque es en el teatro de operaciones. Y se hace todo un proceso del cual hablaremos enseguida. Y los ciudadanos, empresarios civiles, lo llaman la toma de decisiones y la dividen en todo ese proceso, evaluar y corregir, definir el problema, analizar, bla, 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 y le dan la vuelta y es como un ciclo. El procedimiento de comando es igual y parte de algo esencial que hace todo comandante, que es la apreciación de situación operacional militar, que no es otra cosa que un análisis integrado de todas las condiciones, las situaciones que hay, lo que afecta el empleo de las tropas, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Y entonces tiene unos componentes, tiene unos formatos que, no son, que son casi universales y que son fáciles de llenar, pero no es que lo llenen así nomás, sino que es el resultado de un debate, de un análisis, de que cada miembro del Estado Mayor expone sus puntos de vista, interactúa con el resto del Estado Mayor. Y cuando se le presenta al comandante
de la unidad, generalmente supervisado por el comandante de la unidad superior. Valga decir que si se le presenta el comandante de brigada, ahí está el comandante de división o un delegado suyo mirando cómo es que se planeó en ese sector de esa brigada desarrollar el proyecto que trae como el plan de operaciones general. Entonces, tiene una serie de factores, de elementos, y sobre cada cosa de esas se explica, y al final, cuando ya todos han explicado sobre cada ítem de esos, el comandante toma la decisión. Y ahí ya no es como en la política colombiana, que después de que se tomó una decisión por, consensuada por el Estado Mayor, entonces aparecen los que la quieren cambiar. Ya quedó así, y eso es. ¿Será que en la política no se puede aplicar eso? No se puede aplicar porque resulta que hay los intereses y a última hora está el lápiz rojo y el lápiz negro cambiando los nombres de los candidatos, cambiando los turnos, saltándole largo al otro, y era que fue que, porque no se ha hecho un proceso ni de toma de decisiones ni de análisis. Entonces nos parece que sí se debería aplicar, no estrictamente al estilo militar, pero sí seguir por lo menos un proceso lógico para que lo más elemental o lo más básico de los partidos políticos, que es colocar sus candidatos, no es porque la persona va y dice, oiga, yo quiero ser, y entonces tráigame su hoja de vida, y le preguntan ahí tres, cuatro cosas, listo, usted va de candidato por el partido tal, ya tiene el aval. ¿Quién lo escogió? ¿En qué proceso se hizo? ¿Cuándo esa persona entró a debatir un proyecto o un plan o mínimo una misión? No, nada. Hágale y para conseguir los votos, consígalos que aquí después el partido, si usted consigue hartos, le devolvemos. Y si no, de malas, pero le agradecemos su participación. No, pero que es que la lista es cerrada y yo quiero participar los primeros. No, 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 porque es que como ahí ya está la doctora tal y el doctor tal, ellos ya el jefe del partido dijo que van a la cabeza. Analicemos, ¿tienes algo de apreciación de situación? ¿Se está evaluando lo que le va a servir al país? ¿Se está evaluando lo que le va a servir a la región? No, que eso, hágale, que eso llega ahí. Ahora, decíamos que la situación operacional, la apreciación gravita sobre el ambiente operacional. El ambiente operacional es la conjunción de quién soy yo, quién es el adversario que tengo al frente, en qué condiciones de tiempo, lugar voy a combatir y cómo se va a emplear mejor la fuerza para evitar bajas. Entonces, ese es el análisis de los factores misión, enemigo, tiempo y terreno. Hecho todo eso, después de que el comandante les pasó primero su intención, su propuesta de cómo quiere hacer la operación o por dónde la quiere hacer, se analizan todos los cursos de acción y se entra a definir la operación militar. Pero la operación militar no puede ser un acto de barbarie, no, tiene que tener unas reglas y la gente que está comprometida en la operación tiene que saber que no se puede salir de las reglas porque si no le aparece la justicia penal militar. En el caso nuestro nos la quitó el señor Uribe para salir a salvar su pellejo, no el de Colombia, sino el de él, y la trasladó a la fiscalía y ni siquiera en la Constitución figura eso, y ya se volvió costumbre. No se ha reformado la Constitución, porque la Constitución no dice eso, ni hay reforma, pero ya, la justicia penal militar le pertenece a la fiscalía y punto, algo incorrecto. Entonces, ese ambiente operacional debe ser con los factores que dije, debe ya tomar la decisión de la operación militar, cómo se va a hacer, y las responsabilidades legales que tienen las fuerzas en el área de operaciones. Quiere decir eso, que los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno, son fundamentales. ¿Será que en la política no? Pero comencemos por la política. ¿Cuál es la misión de los partidos? Aquí la consideran es conseguir votos, todo se vale, y ojalá que saquemos más curules que los demás y para tener más puestos para repartir y para que tengamos los suficientes para ocupar la comisión sexta, que esa es la que ayuda a los movimientos y ese es donde hay más gente. La otra, por ejemplo, la Comisión de Relaciones Internacionales, dejemos a los que sobren, pero nosotros repartámosla donde está la mermelada y los puestos, porque es que ahí donde hay plata. O cuál es la que maneje el presupuesto, a ver cómo le ayudamos allá a los otros para que nos junten la mano. Entonces no hay misión, lo que hay es intereses, avaricia. Eh, ¿Cuál es el enemigo que se estudia en los partidos? No a los,
considerar enemigo al otro porque es de un color político, consideremos en este caso el adversario, pero es que en la estrategia se estudia la estrategia del adversario y cómo se le derrota en la guerra. Aquí ellos lo que estudian es cómo hacerle la trampa y cómo buscarle la forma de denunciarlo y cómo denunciarse mutuamente y hacerse un poco de guerra sucia. Eso no es, eso no es un factor médico. De igual manera, el terreno donde se va a elaborar. Todos los partidos, sin excepción en Colombia, se preocupan es por las capitales principales y las ciudades intermedias. Lo demás, lo que se puede hacer allá con cualquier cacique de pueblo que consiga votos que sume por lo menos para mantener el umbral. Entonces no hay un estudio serio, no hay un proceso estratégico. Y por eso los pueblos también mantienen atrasados y no avanzan en el desarrollo. Miren ustedes que el sistema federal de Estados Unidos permite lo contrario. Cualquier pueblo puede ser la sede de una empresa grandísima y se convierte en un emporio para el desarrollo. Miren cómo todo esto del Silicon Valley se trasladaron para el occidente de Estados Unidos y hoy hay una línea larguísima, desde California hasta el noroccidente, llena de empresas de esas y han poblado y han generado riqueza y han generado desarrollo porque los partidos políticos permiten eso. Aquí estarían trayéndolos todos para Bogotá y al norte, ¿no? Porque qué oso meterse al sur. Y entonces, ¿cómo se puede desarrollar un país si vivimos pensando en chiquito y encerrarnos y cada uno creyendo que los demás votan por mí y ya estoy de Salvador? Aquí en todo eso de la apreciación de situación hay dos decisiones, perdón, dos aspectos que conducen a la decisión, que es la recomendación y la conclusión. Todos los miembros del Estado Mayor, con excepción del de inteligencia, recomiendan. Entonces, el jefe de personal dice, la operación se puede hacer desde el punto de vista de personal, porque tenemos tanta gente para esto, tanta para lo otro, la reserva es tanta. ¿Será que en la política no debería ser la misma cosa? Se puede cubrir tales departamentos porque tenemos allá tanta cantidad de gente organizada, formada en la misión, formada en alrededor de la misión. Pero no, eso aquí es la locura. Sálvese quien pueda, busque cómo usted consigue, haga lo que sea, que después cuando esté en el cargo, eso tienen hasta una frase. Aquí nos la dijo el coronel Caicedo en una clase. El primer año es para devolver la plata para devolver los favores a los que lo contrataron. El segundo año para devolverle plata a los que le ayudaron a corromper. El tercer año y el cuarto son para mí, porque yo no sé si me vuelven a elegir. Entonces, ¿cuándo gobiernan y cuándo trabajan por el pueblo? Pues difícilmente nunca. Entonces, cada oficial del Estado Mayor recomienda, con excepción del de inteligencia. El de operaciones, pues desde luego recomienda si la operación se hace siguiendo el curso del terreno o con cuántas unidades se hace y la decisión la toma el comandante. El de logística dice, los puedo apoyar con esto tenemos tales limitaciones, toca pedir esto y esto y esto. Y el de relaciones públicas, que es el encargado de manejar todo ese tema de desplazados, evacuados y refugiados, plantea las posibilidades y coordina con los otros comandos cómo hacen con toda esa gente. Y sin embargo, teniendo una planeación así, pasa lo que pasa que hemos visto en las guerras. ¿Cómo será sin planeación? Pregunta del millón. ¿Por qué los partidos políticos no tienen gente estructurada en su dirección que monten toda una estrategia y cada uno maneje eso? Lo que uno ve a menudo es que tienen unos expertos en manejar plata. Eso sí les fascina a casi todos, para comprar camisetas y otros detallitos. Y también para hacer contraticos. Les fascina también a los que hacen la operación avispa, que es ir a cazar gente para meterle al partido. Y otros que son los de comunicación, que la llaman ahora comunicaciones estratégicas, les ponen unos nombres bien rimbombantes. Y eso es lo que se encargan es de desarrollar toda la estrategia que tiene el señor Juan José Rendón, por poner un nombre. Pero coordinado, nada. Ellos se aplican el cuento de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, porque además hay un ego terrible. ¿Cuál de todos figura más con el candidato para que el candidato sepa que es el que más le ayuda? ¿Qué tal en la guerra cada sección diciendo el comandante para que
para que el jefe lo mire más bonito. Pues así no avanzamos nunca. Entonces, ellos recomiendan y el oficial de inteligencia concluye, y prácticamente con la conclusión de él es que se puede hacer la operación, porque él es el que determina cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario. Y él es el que dice, el adversario puede retroceder, puede atacar, se está fortificando, definitivamente nos va a sorprender, está utilizando tales trampas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando a él lo escuchan, los demás comienzan a desarrollar todo su proceso, porque él concluyó cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario. ¿Existe ese análisis si quieren política? ¿No? Porque simplemente reúnen, echan, botan un poco de corriente y finalmente lo que diga el que tiene el lápiz rojo y negro. Y punto. Ya. Eso es y así se hace. Y a conseguir votos. Eso es lo más importante. Lo demás, que pase lo que pase. ¿Cómo se materializa la sencillez de una orden? Ya vimos que se hace todo un procedimiento de comando y eso se materializa en una orden de operaciones que debe ser muy sencilla, lo más sencilla posible y tener, como se dice coloquialmente en el ejército colombiano, la información como para bobos, que todo el mundo le entienda. Entonces tiene unos anexos, los apéndices. La parte escrita es muy puntual, no tiene filosofía, no tiene análisis extraordinarios, sino va como el, eh, al grano, va como el dermatólogo, al grano, punto por punto, y es muy clarito, y entonces todos los que la leen saben lo que les toca hacer, y no hay aquí lugar a la disquisición, ni que era que fue que yo entendí, no, porque ahí está clarito. A tal hora se inicia tal cosa, se cruza la línea de contacto a esta hora, la primera línea de fase es esta, cuando llegue a este punto se establece comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, muy claro y ya los comandantes que están formados en eso saben cómo hacerlo. Difícilmente se podría hacer en la política así, pero sí se puede asimilar, establecer fases, establecer procesos, establecer métodos de comunicación. Ahora, las características pueden ser muchísimas, y aquí nos podemos eh, extender hablando y hablando de cómo se construye una orden de operaciones, pero no estamos aprendiendo a hacer órdenes de operaciones porque eso es un tema eminentemente militar. Solo que decimos que debe ser muy concreta, muy sencilla y que debe seguir unos formatos que ya los tienen las fuerzas militares con los cuales queda todo claro. Entonces miremos que lo primero que debe tener toda orden de operaciones ya construido, que es cuando el comandante toma la decisión desde el procedimiento de comando, es la misión. Y la misión se basa alrededor del famoso hexámetro de Quintillano. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿O para qué? Y punto. Ahí está clarito. ¿Qué? Atacar, tomar por asalto la base tal, ocupar el cerro 53, lo que sea. Ese es el qué, eso es lo que hay que hacer. No es si usted tiene dudas, si usted, no, su misión es ir a tomarse ese cerro. Ya tiene esa misión. ¿Quién? Pues usted, el batallón tal, la compañía tal, la brigada tal. Se lo está diciendo clarito. ¿Cuándo? A partir del día tal a tal hora, inicia el ataque. Y tal día, en lo posible, llegar al objetivo de acuerdo con lo previsto. ¿Dónde? Pues va por aquí con una unidad por allá, por el otro lado, pasa los ríos tales, tales, punto tal, coordenadas tal. Le está diciendo lo que tiene que hacer y tiene que hacerlo. ¿Para qué? Pues para avanzar en la operación siguiente, para sostener esa área, para ganar un punto de control, para establecer ahí un puesto de comunicaciones, lo que sea. Esa es la misión y se cumple. Esa es la tarea. Porque en la política no se puede hacer lo mismo. Claro que se puede establecer y se pueden determinar misiones claras, como dicen, misiones a unidades subordinadas. Ahora mire, las consideraciones legales hay muchísimas. No nos podemos extender aquí porque no se trata de hacer un curso de derecho operacional, pero sí recurramos a esta frase que es del general Rafael Reyes en Colombia. En la paz, que es el entrenamiento, porque la paz es para estar entrenando y la guerra es para poner en práctica lo que se aprende, se debe ordenar siempre lo útil
lo justificado y lo posible. Entonces, cuando un comandante firma una orden de operaciones, es porque ha hecho un proceso de comando, un procedimiento de comando, y ha calculado que todo lo que él ordena ahí es útil para la misión que le impone el comando superior, es justificado para la misión que está cumpliendo y es posible para sus hombres hacerlo. Miremos no la orden de operaciones completa, porque eso sería largo y tampoco se trata de enseñar eso, pero sí cómo se haría una orden de trabajo, traduciéndola a términos civiles, una orden de trabajo que se puede comparar y cotejar en muchos aspectos con la actividad política. Primero que contiene eso es la situación. Es más, a los militares colombianos nos enseñan, se lo aprenden no tanto de memoria, que pasan tantos años de haber hecho esos cursos y no se le olvida. Si mi eje ama, situación, misión, ejecución, apoyo logístico, etcétera. Entonces, lo primero que le explique es la situación en una forma muy concreta. Cómo va a ser el tiempo, si va a llover, si es una zona eh, nublada, todo eso ya lo tiene analizado el oficial de inteligencia que coloca ahí de mi información. Eh, ¿Cuál es la misión? Ahí se la dan clarita. ¿Cómo está el tiempo y el terreno en general? Luego ya en la misión, hablando específicamente de la misión, es clarito. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Qué es lo que va a hacer? Así de sencillo. No le da vueltas ni que si está haciendo calor, ni que se quite la chaqueta, ni que si está haciendo frío se ponga la bufandita y los guantecitos. No, esas vainas no están escritas ahí. Es clarito lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y ya. Y dónde lo va a hacer. Luego ya viene la explicación de la ejecución que tiene una cantidad de detalles. ¿Cómo es la maniobra? ¿Cuántas unidades se mueven en primera línea? ¿Cómo hace el movimiento? ¿Cuáles son las coordenadas? Muy detalladito y cada unidad tiene ahí su pedacito que le corresponde. También habla en alguna parte de la orden de operaciones si lleva tropas agregadas o segregadas. No es exactamente en este punto, estoy diciendo los aspectos esenciales para tener en cuenta. Tiene unas instrucciones de coordinación que es, en lo posible, resumir todos los factores que se podrían presentar en el terreno o las dificultades que se puedan presentar. Entonces, el comandante que ha preparado ya a su gente, que le ha explicado su orden de operaciones, tiene todo clarito ahí, cómo se hace, cómo se desarrolla, cómo se coordina, a quién llama. Y tiene un aspecto fundamental, mando y comunicaciones, que es quién lleva el mando de la operación, quién es el responsable en el terreno y la sucesión de mando. Si el señor muere, porque es que en la guerra hay muertos, o queda herido, porque en la guerra hay heridos. Entonces, ¿quién lo sucede y cuál es la sucesión del mando en caso de que las cosas sucedan para que nunca la unidad pierda la conducción, ni pierda la facilidad de conducción o las instrucciones que hay en caso de que una unidad tenga muchas bajas, qué se hace, a quién se le agrega, cómo se mueve en el terreno, cómo se evacúa, todo está escrito ahí clarito, sin tanta filosofía, sin punto por punto, y tenga. Y lo mismo, las instrucciones de comunicaciones son muy claras, a qué hora se hacen los programas, cuál es la instrucción de operación de comunicaciones que se lleve en cada caso. Lo ideal es que en cada operación lleve una distinta y cuál es la disciplina de radios para que no todos se pongan a hablar por eso al tiempo, sino quiénes son los que hablan. Fácil, sencillo. Entonces, entendemos que aquí hay una disciplina militar y hay unos factores con los cuales se puede controlar. Pero ¿por qué no se puede aplicar esto en la política haciendo una analogía? Claro que se puede aplicar. Con un distinto formato, seguramente sí. Pero se tiene un concepto estratégico de qué es lo que se hace en cada etapa. Entonces, llegamos al final, mi compañero Alarcón, y nos vamos a quedar con esta ayuda de Napoleón Bonaparte. Y aquí le pedimos que... Ya. Ya que Napoleón Bonaparte dijo, la guerra es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución, como usted, dentro de su partido,
dentro de su proyecto político, quiere transmitirle a la militancia en grupos que los está formando para que se les mete en la cabeza todo esto, por qué la política es un arte sencillo, pero todo de ejecución. Adelante, mi coronel Antón. Muchas gracias, mi coronel. Y no hay manos levantadas, entonces vamos a darle la palabra a mi coronel Giraldo. Adelante, por favor. Coronel Giraldo. ¿Me escuchan? Perfectamente, adelante, por favor. Hoy precisamente en las horas de la madrugada eh, escuchaba una conferencia de un asesor en campañas políticas y electorales y quedé gratamente sorprendido cuando este hombre de la academia explicaba los términos táctica y estrategia y para explicar cómo se puede lograr éxitos en una campaña política se emplean los principios de la guerra. Y es lo que hemos venido desarrollando durante estos días en la fundación. Para mí fue muy grato escucharlo porque precisamente decía de que en política también se aplican con éxito todos los principios que nosotros aprendimos en nuestras fuerzas militares y nuestra Policía Nacional. Ahora sí desarrollo la respuesta del auditorio. Como quiera que la frase de Napoleón, lo único que hay que cambiarle es el término guerra por política. La política es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Yo precisamente a los hombres que les hable o el auditorio sobre cómo emplear este principio de la sencillez, se lo explicaría así como lo hizo Luis Alberto, desde la manera como manejamos la apreciación de situación, que se maneja tanto en fuerzas militares como en Policía Nacional. Y esas apreciaciones de situación las tenemos nosotros desde la unidad básica, que son las subestaciones y los CAI, hasta las unidades de policía más altas, como son las regiones de policía, los comandos de departamento y las policías metropolitanas. Y esas apreciaciones de situaciones que empleamos nosotros en materia militar y policial, que son generales y específicas, también se pueden llevar precisamente al campo de la política para lograr los objetivos. Y cuando yo hablo de esta apreciación de situación, les explicaría la operación Jaque, por ser la operación más exitosa de rescate en la historia de la humanidad, realizada por nuestras fuerzas militares hace unos años. Y precisamente esa apreciación de situación en materia militar y policial, aplicada a la política, podrían ser de dos formas, una general y otra específica. La general, la que normalmente conocemos de nuestras unidades cuando las vamos a recibir, y las específicas cuando son casos concretos. Entonces, si se va a realizar una actividad política tendiente a lograr la elección de un candidato, que es lo que se busca finalmente, para nosotros militarmente sería el rescate, la recuperación de territorio, de una base, extraer hombres que fueron heridos en combate. Esto que maneja y que manejamos en los famosos carpas en el ejército, en el sitio, los teatros de operaciones, van a un final que es simplemente tomar una decisión. Y esa decisión, lógicamente, que antecede a las recomendaciones, a las conclusiones, y ya cuando se toma la decisión es operar y lograr el objetivo. Eso lo aplicaría y lo haría en el auditorio que ustedes hacen mención. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón. Cerrado el micrófono para poder escuchar bien. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Adelante, por favor, Janet Delgado. Puedes abrir tu micrófono, Janet.
con confianza. Bueno, mientras que soluciona su situación, entonces, por favor, adelante, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo hago énfasis especialmente en la logística. Hay que partir de la base de que tenemos que tener los medios para lograr absolutamente todo. En cuanto a la pregunta, aunque la política no hace parte unificada de una disciplina de jerarquía militar, sí se puede organizar exitosamente el cumplimiento y desarrollo de la misión mediante una información, capacitación, medios para obtener el éxito, haciendo que la, haciendo que la participación sea uniforme y continua, que todos se pongan la camiseta y la suden. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, Rosalía. Evidentemente, en política y prácticamente en cualquier forma en que queramos que una agrupación funcione, la sencillez, lo breve, lo bueno, si es breve, generalmente suele mucho mejor. Cuando hablamos, estamos haciendo analogías de los principios de la conducción y de la ejecución militar. Evidentemente encontramos una serie de analogías homologables y evidentemente podemos aplicarlas en todo momento, ya que los principios de la estrategia militar en los cuales se dice que nació la estrategia, también se aplican en la administración, en lo político, en muchas de las actividades de la vida, las empresariales muy especialmente, y teniendo en cuenta que un proyecto político estratégico que pretende ser transformador debe estar organizado como una empresa y, por supuesto, eh, todo se basa en una ejecución muy ordenada, pero que siempre conste de mensajes sencillos que sean entendibles por todos los asociados. Muchísimas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. La sencillez en la ejecución. Buenas noches a todos. Como se trata de política, entonces hay que inducir al grupo que va a participar en busca del poder para gobernar, conocer los antecedentes que han sucedido frente a candidaturas anteriores, mirando proyectos presentados por los anteriores candidatos, mirando qué ejecuciones hicieron en esos proyectos presentados en gobiernos anteriores, qué tiene el municipio de recursos propios, qué recursos recibiría y cuáles son las necesidades más apremiantes que hay que atender. Ese sería el aspecto de la apreciación de situación y por consiguiente todos el grupo de trabajo de ese grupo político que busca el poder para gobernar debe conocerlo detalladamente. Con fundamento a eso,
Entonces, las directivas del grupo deben diseñar las tareas de manera clara, de manera objetiva, de manera precisa, indicando el tiempo que resta para convencer a los militantes que atiendan a esas sugerencias y qué es lo que busca el candidato. Una vez concretadas esas situaciones, entonces ir al terreno. Y para eso es necesario, en lo posible, distribuir a la gente que conozca mejor cada terreno, que conozca las costumbres, que conozca las dificultades, en busca de concretar lo que realmente sea factible de ejecutar en caso de obtener el poder y de llegar al gobierno. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Así que entonces la guerra es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Bien, es un gran instrumento en política, porque la política es hacer, procesar, desarrollar, aplicar y en un buen orden, como un orden del día, eh, son estrategias permanentemente, como no, ¿quién lo dijo, no? Pero están en cada conferencia constantemente, como dijo un señor en en esta aula magna de Fundel hace poquitos minutos. El arte también se aprende y bueno, aquí estamos. Creo que es beneficioso para todo aquel que se acerque y quiera aprenderlo y se desarrollarían mejor toda la historia del qué hacer en en una nación que quiere renacer y estar mejor. Sería genial. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Ay, perdón, mi coronel González, que levantó la mano. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Buenas noches. Concluyo de la presentación que un líder político tiene que ser un habilidoso comunicador, adoctrinador y ejecutor, hábil en estrategia, ya sea empírica o académica, estudiada. Por lo tanto, es necesario que sea muy estudioso del entorno. Y cuando se dice el entorno es muchas cosas. La tropa, los soldados, el ser humano, el terreno, las cosas físicas, hasta la meteorología y hasta la aviación. Pues, es decir, debe ser como un todero, que aunque no tiene demasiada profundidad en todos los temas, pero sí tiene una amplitud, una extensión de conocimientos que le dan un panorama general para que pueda tener un concepto de estratégico, Ya lo voy a ver, sí. por lo tanto creativo, ingenioso, Sí. imaginativo. Pero entonces no se puede tampoco ir a los extremos de que todo es imaginación, empirismo, improvisación y todo. No, tiene que haber una persona muy cuerda, muy moderada, muy balanceada, que no vaya a los extremos. Y una persona de buenas, que tenga buen talante y talento, de buenas luces, como decía Simón Bolívar. Y por lo tanto polifacético y multifuncional. Como dicen los jóvenes, un mago. Y así lo es, realmente, porque hasta los jefes pandilleros y los
de los bandoleros y de las cuadrillas de delincuentes, pues tienen que ser mágicos, como resumiendo la filosofía de Pablo Escobar, si se puede sacar algo bueno de lo malo, que decía siempre buenos para todo, para lo bueno, para lo malo. Pero esto es para indicar es el pensamiento que debe tener ese líder, esa persona que direcciona una fuerza política, porque hay muchos seguidores y muchos simpatizantes, y él quiere que piensen como él, o él quiere darle satisfacción a ese pueblo que le establece unas metas y unos propósitos. Entonces, él tiene que ser muy interpretativo de la voluntad popular. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Tengo dos comentarios en el chat. Uno es de mi coronel Fuentes, que nos aclara que factores meta con doble T en la parte de la A es igual a ambiente operacional. Y por su parte, Sonia Rodríguez nos deja el siguiente aporte. Partiendo de la analogía, llevaría al arte sencillo de la política la estructura del arte de la guerra para implementar órdenes de trabajo con indicadores de rendimiento, entre paréntesis, KPI, que me permitan establecer qué tan efectiva está siendo la ejecución de la campaña. Muchas gracias por sus aportes. Tiene la palabra, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Buenas noches a la sala. ¿Cómo le transmitiría dentro de mi partido a la militancia por qué la política es un arte sencillo y sobre todo de ejecución? Les diría lo siguiente, que la política es un arte sencillo porque el fin de la política es ofrecer bienestar a un pueblo, a una comunidad, a un país, a una nación. Pero para poder cumplir con ese fin, con el fin de la política, debemos preparar la ejecución de ese fin. Es decir, debemos preparar unos planes, unos programas, unas instrucciones, unas coordinaciones. Y para poder hacer todo este trabajo, debemos analizar, estudiar, apreciar primero quiénes tienen la preparación política, quiénes son los que van a apoyar, quiénes son los que harán las comunicaciones, quiénes se van a encargar de esas comunicaciones, quiénes van a dirigir, a organizar a los votantes, a los seguidores, a los simpatizantes. Y les diría que todo lo anterior hay necesidad de hacerlo siempre por medio de instrucciones claras, precisas, sencillas y concisas. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Bernardo Fuentes. Gracias, mi coronel. Muy buenas noches para toda la sala. Bueno, el principio de la sencillez aplicado en la política, pues allá hablan que la frase que la guerra es un arte sencillo. El arte, pues, como lo sabemos todos y de acuerdo al proyecto político que tiene la Fundación, ha sido ciencia y arte. Ciencia porque ha habido una investigación profunda en todos los campos, precisamente para mejorar muchísimo la calidad de vida de nuestra nación, de nuestro país y de nuestro pueblo colombiano. Y el arte porque se viene perfeccionando precisamente aquello que se viene ejecutando, pero que se viene ejecutando bien. Y lo que hay por mejorar, pues se mejora. Entonces, para esto, para aplicarse en la política, pues eso nos tenemos que referir es a simplificar los procesos, porque todos son procesos, pero esos procesos deben ir de la mano con la comunicación y las estructuras
para que esas políticas y esas decisiones, pues precisamente sean más accesibles y comprensibles para todo ese blanco audiencia. Entonces, por eso el lenguaje debe ser claro, debe ser muy preciso y debe ser que llegue a la psiquis absolutamente de todo el blanco audiencia. ¿Y eso qué genera? Eso genera sencillamente que haya un ambiente de que se aumente una eficacia y que haya una eficiencia absoluta en el mensaje claro que se llega con ese proyecto político a la ciudadanía. Gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. No sé si Janet ya ha solucionado su situación de micrófono. De lo contrario, entonces, adelante, adelante. Ahí te dije como que pudiste solucionar. ¿No? Bueno. Mi coronel Saldaña, no sé si también ya solucioné su situación de micrófono. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Por fortuna ahora sí me pude habilitarlo. Gracias a mi coronel Villamarín por su cátedra y un saludo especial para los compañeros de esta aula máxima. Sí, de que la política es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución y en un parangón, el parangón que hace mi coronel Villamarino, de un pensamiento de un maestro de la guerra, que la política es la guerra sin sangre y la guerra es la política con sangre. Pues ese quiere decir que son paralelas las dos definiciones y no puede desprenderse la una de la otra, la guerra y la política. Por lo tanto, las estrategias deben de ser, digámoslo, similares. Y de mi coronel Villamarín y de compañeros he aprendido que para tomar una decisión en política y una misión, ambas con misiones en la guerra, debe tenerse ante todo una apreciación de situación. Y habría que aclarar en primer término el objetivo. Realmente, si el objetivo es ganar solamente el gobierno mediante una campaña política, pues no tendría ni siquiera sentido estudiar esto. Si el objetivo, por el contrario, es llegar al gobierno y buscar una seguridad y un desarrollo nacional con una visión de Estado, pues habría que aplicarlo y dar las instrucciones muy sencillas a quienes quieran unirse a ese proyecto político de país. Y quien lo dirigiera, cualquiera que sea un comandante o un jefe político, debe conjugar unos aspectos como es el carácter y el criterio. Si con estos objetivos, con la misión que debe ser sencilla, con los 5 puntos que tiene, que debe ser clara, pues se llevaría a la victoria, en este caso al partido político que sigue los objetivos nacionales. Entonces, en ese sentido, creo yo que es mi intervención y mi fundamento. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, finalmente Janet parece que no pudo solucionar su problema. Mi coronel Villamarín, han pasado todos los presentes dándole respuesta a su pregunta. Les agradezco a todos su disciplina. Y mi coronel, vamos con la parte de las conclusiones por el día de hoy.
y la bendición para todos. Muchas gracias. Renuevo mis agradecimientos por la disciplina. Adelante, Bueno, por mi favor, coronel, mi coronel Villamar. mm, muchas gracias, coronel. Entonces, recordándonos todos que este es un seminario, taller abierto permanente, de estrategia militar aplicado a la dinámica política, que nuestro propósito es traer gran parte, porque es que eso es mucho, la doctrina de estrategia militar que hay, buscarle asuntos sustanciales y traerlos a la mesa para hacer unas cotizaciones, unas comparaciones con la política y tratar de buscar la analogía o la sinergia, la enseñanza útil. Decíamos que comenzamos el ejercicio definiendo la guerra, estudiamos varias definiciones y nos inclinamos por una que es la misma aceptada por la Academia Militar Colombiana y que a partir de haber establecido ese concepto vimos unas generalidades de la naturaleza de la guerra y que tomando como base esas generalidades de la naturaleza de la guerra, que es otro tema bien denso, escogimos los principios de la guerra que se trabajaban en Colombia hasta antes de 2016, 9 principios de la guerra. Lo que pasa es que a partir del 2016 le agregaron otros 3, son esos 9 más otros 3, pero eso ya es una lista de mercado que termina enredando más las cosas. Por eso decidimos trabajar con estos 9, que de los 9 hoy completamos el 8º. Ya hemos visto antes el objetivo, la masa, la unidad de fuerzas, la unidad de mando, la maniobra, la ofensiva, la seguridad y hoy vimos la sencillez y mañana nos queda el último que es la sorpresa y completaríamos los 9 principios de la guerra y tendríamos ya un concepto mucho más amplio de lo que es la guerra y cuál es la filosofía de guerra. Luego pasamos a ver la famosa frase de que la guerra es un arte sencillo, sobre todo de ejecución, en la cual el gran Corso Napoleón Bonaparte nos enseñó que es tan sencillo que lo que hace es poner a la gente a trabajar todo el tiempo sobre unos lineamientos muy claros y precisos y cada quien haciendo lo que le corresponde para que las cosas funcionen. El mismo Corso Napoleón Bonaparte nos dijo muy claro que el comandante entrena a los hombres en la paz y en la guerra los lleva a la victoria. Le agregamos en este momento de la conclusión que el general Douglas MacArthur, en sus memorias que son maravillosas por las experiencias que tuvo este hombre de 6 guerras, nos cuenta, nos dice, nos explica que una de las conclusiones que él sacó después de haber leído tanto las campañas de César, Alejandro Magno, Napoleón, a la Primera Guerra Mundial donde él también participó y a los estudios de las otras guerras donde estuvo vinculado, llegó a la conclusión que la preparación de los hombres para la guerra es la clave del éxito en la victoria. Ejércitos preparados van, con medios o sin medios, van mucho mejor conducidos hacia la victoria en cualquier guerra. Entonces tenía toda la razón Napoleón Bonaparte cuando decía que la paz es para preparar a los hombres para la guerra. Y en la guerra no hay otra opción que llevarlos a la victoria. Y con esa explicación entendemos todavía más el principio de la sencillez. Luego vimos qué es una orden militar, las características que tiene y por qué en las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia funciona así. Porque hay toda una doctrina. Y ahí las órdenes se cumplen o se cumplen, no hay otra fórmula de manejo, no hay debate, no hay discusión, no es que me parece, no. Después de que se hace el análisis y la orden la decisión se toma, se cumple y se hace la operación y por eso funcionan las cosas. Luego vimos unos comentarios sobre los principios de la guerra que los escribió el coronel Humberto Espinosa Peña en la revista de las Fuerzas Armadas de la Escuela Superior de Guerra. Nos puso el ejemplo de cómo de manera sencilla semejante operación tan gigantesca en todos los campos que hizo Estados Unidos con las fuerzas aliadas sobre el teatro de operaciones europeo y el norte del África se resumió en 2 renglones con 25 palabras y ahí quedó todo escrito lo que hay que hacer. Pero explicamos ahí y reinsistimos que no es porque se le escribió, no sé qué se le ocurrió al general Eisenhower, escribir vamos a hacer esto y ya. No, él dio una intención de lo que se quería hacer
y el Estado Mayor le desarrolló un proceso de comando y luego dijeron, la misión es esta y se puede apoyar por esto y por esto, y de ahí para allá se desarrolló. Eso es sencillez en la forma de conducir la decisión de una operación. Y luego el coronel Peña nos agrega que el principio de la sencillez es preparar planes y órdenes sencillos y concisos para garantizar la completa comprensión y ejecución. No lo dice él aquí, pero si lo atamos con lo que acabamos de decir, siempre la unidad preparada, la unidad entrenada, la unidad instruida va a actuar muy bien porque ya ha hecho ejercicios similares o análogos de tantas veces que cuando le toca desarrollar una acción en el terreno, la puede desarrollar de forma clara, como los futbolistas. Ensayan el tiro de esquina 1000 veces hasta cuando llegan al partido y exactamente hacen y lo llaman dizque las jugadas de laboratorio. Pues eso es lo que se hace en el entrenamiento en la guerra. Exactamente. Por eso se dice que el entrenamiento debe ser tan fuerte que la guerra parezca un descanso. Se ensayan las unidades, se ensaya cómo se da el golpe de mano, cómo se avanza la patrulla, se revisa, se corrige y, y se llega al objetivo. Luego vimos las diferencias o similitudes que hay entre el proceso de toma de decisiones que se hace en las empresas civiles con el procedimiento de comando y encontramos que de una manera u otra los aspectos medulares son los mismos y que es cuestión de temas, de ambientes y de formas de conducirlo, pero lo esencial está siempre ahí presente. Después vimos todo el contexto de lo que es la apreciación de situación para concluir que hay unos factores, misión, enemigo y tiempo y terreno, que son definitivos para cualquier operación y que la tarea de los estados mayores, planas mayores, es recomendar y concluir. Hay uno solo que concluye, que es el oficial de inteligencia, que es el que concluye cuál es la capacidad de más probable adopción del adversario y los demás gravitan alrededor de esa conclusión. Después pasamos a ver los aspectos esenciales de una misión, que es la esencia de la orden de operaciones, y nos trasladamos a la historia del hexámetro de Quintillán y vimos por qué o para qué o cómo o dónde o cuándo y le dimos las respuestas muy sencillas sin entrar a detallar cómo se construye una decisión porque eso es un trabajo completo de Estado Mayor. Después vimos las características esenciales de una orden, como ya lo entendemos todos aquí, no es un capricho que se le ocurrió al comandante o el jefe, decir por la mañana se hace esto ya, sino que si es una operación que se va a hacer con todas las de la ley, tiene un procedimiento de comando y que por esencia, cada vez que se dé una orden, se debe pensar en que sea útil, justificada y posible. Después pasamos a ver algunos aspectos esenciales de la orden de operaciones, sin que este sea el formato, ni no faltaba, sino de lo que nos pareció como más importante para resaltarles a ustedes aquí y ver que además de el entrenamiento anterior que deben tener las tropas, la instrucción que deben haber recibido, hay unos asuntos fundamentales e hicimos mucho énfasis en las instrucciones de coordinación, en la misión y en los factores MET, que es como el secreto donde gravita la operación. Y luego pasamos a hacer la pregunta del día, que en lugar de decir que la guerra es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución, parafraseáramos a Napoleón Bonaparte y utilizáramos la política es un arte sencillo, pero sobre todo de ejecución. Las respuestas de ustedes todas fueron muy interesantes, aportando, como siempre, al objetivo de generar más conocimiento, de abrir las mentes y en especial lo que buscamos con todos estos seminarios, porque no está la palabra de mi Dios escrita nunca en cada cosa que se diga, es a que tengamos argumentación. Siempre lo hemos dicho aquí desde hace ya varios años, que una de las características que debe tener una persona que participe en políticas o en debates públicos es que lo que diga lo pueda argumentar. Y la argumentación la da el conocimiento, el estudio, la reflexión, ahondar en la temática. Cuando no se profundiza el estudio de nada, las argumentaciones son pobres y se recurre a lo más barato que es el autoelogio. O
El que no tiene cómo justificar, entonces acude al elogio de quien está defendiendo o a la agresión contra quien le está explicando. Por eso nos interesa sobre todo es la argumentación para que el trabajo se enriquezca, para que el video que quede de consulta le sirva de reflexión a quien lo vea y pueda tomar datos para eso. Entonces, en síntesis de todo lo que escuchamos hoy, nos parece interesante que la sencillez en la guerra y en la política es el producto del entrenamiento, de la instrucción y de hacer, de ensayar, de hacer lo que en el ejercicio militar se llaman los juegos de guerra, que es otra forma de evaluar cuando no se está en guerra. Se hacen una cantidad de juegos en los cuales se buscan escenarios posibles, se analizan las potencialidades del adversario y sobre la carta y en el terreno se hacen maniobras. Esas son las famosas maniobras unidas que hacen, que a veces critican que en tal parte se hizo una maniobra, es porque se está desarrollando en el terreno un ejercicio de juego de guerra que se hace simultáneamente en las carpas o que se ha hecho previamente y se ha dejado todo escrito para luego supervisarlo en el terreno cómo funciona. Por eso es que cuando China, por ejemplo, hace maniobras sobre Taiwán, inmediatamente alerta a todo el mundo porque se sobreentiende que está ensayando es cómo actuar en caso de una guerra. O cuando Estados Unidos mueve tropas o buques a distintas partes del mundo y participan las fuerzas aéreas, participan unidades mecanizadas, unidades aerotransportadas, etcétera, es porque se está haciendo un juego o porque ya se hizo en el terreno, en la carta, y ahora lo van a poner en práctica, o porque se está haciendo simultáneamente en la carta y en el terreno. Entonces, ese es el entrenamiento, eso es lo que hay que tener, porque la práctica hace maestros. De igual manera, nos indica que la sencillez en la guerra gravita sobre el poder relativo de combate, del que tanto hemos hablado de los factores tangibles e intangibles. La sencillez en la conducción de una operación en la política o en la guerra depende de que se haya hecho una buena apreciación de situación, porque se hizo de tal forma que se determinó la capacidad de más probable adopción del adversario y se le va a trabajar sobre los aspectos sensibles de su estrategia o se le va a bloquear o en la guerra se le va a destruir. De igual manera, es el producto del estudio adecuado de los cursos de acción con los cuales el oficial de operaciones elabora la propuesta de la maniobra para que el comandante la apruebe. Entonces, la maniobra va a ser excelente si la apreciación de inteligencia fue la adecuada y si el oficial de operaciones diseñó los cursos de acción como debían ser. Entonces, la maniobra tiene que resultar exitosa porque se está conociendo al enemigo, se está desarrollando su dispositivo y se está actuando contra sus fortalezas. Totalmente aplicable a la política si se hace un ejercicio serio y bien cimentado. Y finalmente, como lo reiteraron algunos de ustedes, los factores MET son fundamentales porque dan una diferencia entre la vida y la muerte. Y cierro con este comentario breve. En la guerra de Corea había un puerto, o hay un puerto en Corea, que se llama el puerto de Incheon. Casi todo el año la marea es muy alta ahí. Y de acuerdo con el seguimiento meteorológico que han hecho los oficiales de inteligencia de Estados Unidos, había 2 días en que la marea bajaba y le plantearon al general Douglas MacArthur si hacía un desembarco ahí o no lo hacía, pero le pusieron todas las condiciones y él asumió la información técnica que estaba seguida con unos estudios meteorológicos comprobados y tomó la decisión. Y cuando los norcoreanos, que ya habían ocupado prácticamente toda la península del sur, se dieron cuenta, tenían al ejército de Estados Unidos que les había partido sus líneas de combate en dos, tuvieron que rendirse muchísimos y retroceder, y ahí comenzó el movimiento retrógrado de toma y dame que terminó en lo que conocemos como el paralelo 38. Ese es un ejemplo de cómo la guerra es un arte sencillo y sobre todo de ejecución, una decisión bien tomada a partir de una información exacta y de un comandante que hizo el estudio en el momento y que aplicó su liderazgo y que diferencia a los demás comandantes. Otros no se hubieran atrevido, hubieran pensado 50.000 veces. El general MacArthur confió todo al conocimiento de la ciencia y al entrenamiento con que estaban sus tropas,
obviamente el liderazgo que él despertaba, que lo seguían muchísimo, y se metió a Corea del Sur de manera sorpresiva. Y gracias a esa maniobra, que después fue complementada con el sacrificio de los soldados del Batallón Colombia y contingente turco y otros contingentes, finalmente Corea del Sur no cayó en manos del comunismo. Historia para tener en cuenta de hechos reales. Entonces, la política es un arte sencillo y sobre todo de ejecución. Con esa reflexión, los invitamos a que no dejen de asistir a nuestros conversatorios, que nos traigan muchos más participantes y que nos ayuden a difundir esta idea y todo lo que aquí se comenta y los videos que quedan en nuestra página web y en el portal de YouTube. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Amén. Igualmente, mi Gracias. coronel, Feliz. quedamos listos. Gracias igualmente a todos.